Hoy vamos a conversar de un tema que empieza a ser cercano para la vida organizacional. El tema es el silencio, lo vamos a abordar como tal. Tenemos un invitado para conversar de eso. Y una de las cosas que pensaba antes de entrar de lleno es qué vínculo había entre el silencio y la vida organizacional. Y prácticamente podríamos decir como que ninguno, que la vida organizacional es básicamente ruidosa. Sin embargo, en los últimos años ha entrado esta idea del mindfulness o la meditación llevada al entorno laboral. Y lo que creo es que en este fenómeno tan particular que empieza o da la sensación de que pandemia 1 empieza a terminar, el silencio entró con mucha fuerza en el sentido de que podemos conectar el silencio a esta reflexión o meditación obligada a la que nos encontramos, a la que se encontró la humanidad toda junta. Yo creo que todos hemos reflexionado a lo largo del tiempo, pero una de las particularidades, una de las curiosidades que tuvo la pandemia es que reflexionamos todos juntos al mismo tiempo sobre temas trascendentes. Y cuando hablo de reflexión, bueno, lo conecto ligeramente con el silencio y me parece que cuando se logran como estos espacios de silencio, vamos a decirle como un largo proceso de silencio porque es de reflexión, el que nos trajo la pandemia, impulsa cuando se logra meditar a decisiones vinculadas como a la situación vital. Por eso nos encontramos en esta vuelta al trabajo que está empezando a ocurrir con muchas personas tomando decisiones de carrera, decisiones personales. Yo creo que más allá de toda esta suerte de incomodidad y de sorpresa y de temor que transitamos todos juntos, la pospandemia también viene acompañado como de nuevas decisiones vitales y convivir con quienes esté tomando esa decisión y además esté cerca nuestro. Comentabas que las organizaciones son básicamente ruidosas, dijiste, me gusta, ¿no? Como, bueno, se ve que las percibimos así como un gran ruido. Pero pensaba muchas veces, también hay ruido en el silencio. Esta era un poco la imagen que te quería traer, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué tipo de silencio hablamos? De uno que es meramente una ausencia de palabras, pero puertas adentro hay mucho para decir, aún contenido a veces, y hay que ver cómo se gestiona ese silencio. O un silencio más puro, no sé, genuino. Quizás es una pregunta para nuestro invitado también. Claro, ¿hay silencio porque no estoy hablando y estoy conteniendo o hay silencio porque estoy reflexionando? Desde cierto punto de vista hay silencio en ambos casos, digamos, ¿no? Extraordinario. Bueno, es un poco la definición de escucha, ¿no? Que habíamos conversado en algún momento. Claro, exacto. La escucha era oír, era básicamente escuchar el sonido, era percibir el sonido y escuchar, claro, era agregar tu mundo interpretativo. Si quisiéramos hacer una distinción fina en este caso, puede haber un silencio porque genuinamente estás dejando que haya un espacio para la reflexión, claro. Y acá es donde conectamos silencio y reflexión, y por eso me gustó tanto esta distinción que nos trae nuestro invitado de hoy, casi que le podría decir nuestro querido Hernando Flores. Hernando, ¿cómo te está tratando el silencio en Colombia? Hola Martín, ¿cómo estás? Luis, un gusto verlos. El silencio en Colombia, bueno, hay bastante ausencia de silencio en el trópico, ¿no? Así que hay que gestionárselo al silencio ese cada vez que se necesita, sea para reflexionar o para actuar, ¿no? Porque a propósito de lo que comentaban ustedes ahora, usualmente se vincula el silencio con la reflexión y no con la acción, y me parece que ahí hay una brecha que podríamos comenzar a ir cerrando. Hago como una pequeña recapitulación cuando en este mismo canal conversamos sobre submarinos, que es una de las especialidades de Hernando, en donde está preparando un trabajo de tesis. Parte de lo que nos traía Hernando era esta idea del silencio a bordo de una organización altamente confiable como es un submarino, y después me hacía un comentario de que había leído una biografía que ahora le vamos a pedir que nos comente en detalle. Se llamaba Biografía de El Silencio, que estuve googleando un poco y la escribió un monje español
Con lo cual, nos tenés como muy intrigados sobre qué cosas nos vas a contar del silencio. Sí, es cierto. Yo llego al tema vía submarinos, vía inmersión, porque del silencio a bordo depende la vida de los submarinistas y del buque, digamos. Ese es como mi vínculo directo con el tema. Y en esa búsqueda, digamos, de complejización del silencio, me encontré este libro, ¿no? Que se titula Biografía del Silencio, de Pablo Dors, católico, español, radicado en el Vaticano, que descubre la meditación Zen. Y a partir de la meditación Zen se sumerge en el silencio, tiene una serie de experiencias y una serie de descubrimientos que escribe en primera persona en este libro, que es, biografía del silencio. Y una de las primeras cosas que él dice es que es sumamente difícil permanecer en silencio. Me resultó sumamente interesante, sobre todo por lo básico, ¿no? Porque uno diría, estar en silencio es suspender las palabras y eso es algo que todos podemos hacer, pero vía meditación, como él lo experimentó y como lo contaba, es enfrentarse primero con el cuerpo, estático y con todos los dolores que van saliendo a flote mientras uno está con el cuerpo estático, ¿no? Por eso quienes meditan practican mucho yoga, porque digamos eso los conecta con ciertos músculos y ciertas partes del cuerpo que no usamos en el día a día, y también porque te pone de frente a tus pensamientos, ¿no? O sea, estar en silencio, tratando de recogerte hacia adentro, te pone un espejo al frente con el vértigo de los pensamientos desordenados y al mismo tiempo. Entonces yo lo que pensaba es que claro, debe ser muy difícil estar en silencio porque es muy difícil también estar con uno mismo. Extraordinaria esta última reflexión, ahora la vamos a retomar. El libro entonces plantea el foco de empezar como por la quietud física, si se quiere. Hace como un capítulo, una suerte de propuesta de afuera hacia adentro. ¿Está bien lo que te entendí? Bueno, lo primero es como quedarnos tranquilos para después tomar contacto con eso que nos pasa como de los ojos para adentro, vamos a decirlo. Sí, eso por una parte, y también lo que pasa alrededor, ¿no? Porque él ahí retoma a una filósofa francesa que se llama Simone Weil, que dice que la observación es transformadora, que estar atento, el acto de estar atento es transformador. Y él, a partir de esa premisa, hila toda su experiencia. Todo el libro está atravesado por esa premisa. Y ahí él, por supuesto, que hace eso que vos decís, ¿no? Como, estar observando lo que pasa adentro, pero también observando lo que pasa afuera. Y en ese observar lo que pasa afuera, de alguna forma es como que el silencio, como la meditación, el silencio y la observación te da conciencia de tu entorno. Me parece muy, muy interesante, conectado a esto que estás diciendo, que parte de lo que dice este buen hombre, Pablo, es el nombre, Pablo Dors, así se pronuncia, que el 80% de nuestra actividad mental es irrelevante. ¿Ves cómo me impactó un poco cuando leí? Dije como eso que experimentamos todos los días, que la mayor parte de nuestra actividad mental es irrelevante, me pareció como muy bien expresado, ¿no? Dice, mira, el más del 80% de nuestra actividad mental es totalmente irrelevante y prescindible. Más aún, contraproducente. Pensamos mucho la vida, pero la vivimos poco. Es mi triste balance. Dice un monje que, perdona que te interrumpo apenas, como es un poco raro, ¿no? El tipo de pensador, ¿viste? ¿No? Muchas veces los eclesiásticos tienden a hacer otro tipo de reflexiones, ¿no? Acá nos encontramos con un ensayista, te diría. Con alguien que desafía un poco el status quo. Exactamente, es como un desmantelamiento de los prejuicios, lo que él propone a partir de la exploración de sí mismo y de la exploración del entorno, ¿no? Pero eso que vos decías ahora sobre los pensamientos, el 80% es como insustancial, me recordaba como esa definición sobre el cine, ¿no? Que es como la vida real pero sin las partes aburridas.
¿no? O sea, como el cine es directamente como la vida, pero el 80%, pero sin el 80%, que es todo lo que sucede sin suceder. Pero lo que propone Paulo Dors, a propósito de lo que vos estás comentando, es justamente como una proyección de lo que pasa dentro de nosotros en una pantalla blanca. Y lo que ocurre es que la mayoría de las cosas que pasan dentro de nosotros es una serie de prejuicios. Entonces, si vos ves eso todos los días de manera permanente y como con una vocación o una intención de transformación, pensando que la atención es transformadora, lo que estás haciendo es intentando derribar y desmantelar tus prejuicios, ¿no? ¿Plantea el tema en términos de ensayo o en términos de método? ¿Simplemente reflexiona sobre el tema o propone alguna serie de prácticas? Lo presenta como compartir su experiencia. En ese sentido es como bastante lineal, bastante humilde, pero digamos desde el género sí lo plantea como un ensayo. Y él se autopercibe como un escritor de literatura, en este caso, que está basada en su propia experiencia y por eso está escrita en primerísima persona. Interesante, pensaba en esto. Mencionaste la práctica Zen, Sí. En ese sentido, y un poco retomando las palabras de Martín sobre que es un ave medio extraña, ¿no? Dentro del mundo eclesiástico. Y pensaba cómo esto de proyectar, hablabas de proyectar los pensamientos en una pantalla, hace referencia a que en ese proceso, digamos, qué es lo que aparece, digamos, de la persona. Entiendo que es como, al ver los pensamientos en la pantalla, digamos, me doy un poco cuenta que esos pensamientos no soy yo, que no tienen que ver con mi identidad, y ahí aparece un espacio como nuevo, pero no sé si lleva la reflexión exactamente hacia ese lugar, ¿no? Aunque entiendo que es, como decís, un relato de su experiencia. Sí, ahí en esa parte es bastante existencialista su reflexión, porque él ahí cuando ve su propio espejo a través de las sentadas, que justamente ahora que vos decís como que sería simplemente sentarse, bueno, él mismo llama como mis sentadas, él comienza a reflexionar sobre cuán lejos está de lo que verdaderamente él quisiera hacer. Y también qué tan cerca está de lo que los demás esperan que él haga, ¿no? Y eso, digamos, visto desde la mirada de un sacerdote y de lo que tenemos establecido que es un sacerdote, pues es bastante disruptivo, ¿no? Como decían ustedes ahora, porque es un cuestionamiento a la percepción. Y digamos, en su casa, en el catolicismo, en la casa del autor, eso es algo que no se discute mucho. Estaba leyendo otra de las frases, muy conectado a esto que está diciendo Hernando. Fíjate lo que dice: los problemas nos gustan porque nos dan la impresión de que gracias a ellos podemos ser. Claro. O sea, básicamente lo que es el ruido que te ocupa. Y que lo agarramos así como... Ocupa la dimensión del estar vivo. Digamos, básicamente estoy todo el tiempo ocupado haciendo cosas que me alejan de ese espacio en el cual puedo reflexionar acerca de cuáles son mis deseos, de si estoy como en contacto. Qué difícil reflexionar con precisión sobre este tema, ¿no? De tomar palabras que se parezcan más a cosas y no a estados inmateriales. Pero es tan personal, tan subjetivo también la experiencia. La experiencia es muy subjetiva, y también estoy haciendo la conexión con la vida organizacional, que está tan en la vereda opuesta a reflexionar, a conectar con... el tema del silencio te pone en una situación de reflexión vital. Es decir, como vamos a ponerlo en estos términos, no solo la ausencia de palabras, sino el espacio de reflexión, te pone en contacto con, bueno, ¿y esto que me está pasando es lo que quiero que me pase? Que ese es el gran silencio que acompañó a la pandemia. Que aparecen preguntas nuevas, digamos, ¿no? Y eso es lo que quería traer cuando presentaba el tema. Decía, la pandemia nos trajo a todos el espacio interior para escucharnos un poco más forzadamente. Tipo, nos empujó a escucharnos en forma colectiva. Por eso apareció como tanta gente que empezó a escuchar, cuando digo escuchar, a entender mejor el entorno, a verlo más detenidamente. Y entonces la vida organizacional,
que se está reactivando, trae, cuando digo se está reactivando, las personas están volviendo a sus lugares de trabajo físicamente, más allá de que esta modalidad mixta en definitiva quede de alguna forma. Bueno, trae todos estos problemas como de la vuelta a... Dejamos ese lugar de calma mental, si se quiere, de calma mental o de espacio para pensar. Claro, sí apareció. Sí apareció la calma y nos conecta fuertemente con el ruido, digamos, ¿no? ¿Crees, que este viaje, que a priori me parece tremendamente desafiante porque no le veo mucha solución tampoco, ¿crees que va a tener algún correlato en la vida organizacional, este tipo de ideas? ¿De la reflexión, del silencio, de esos espacios de introspección? ¿O volvemos a la locura? Yo creo que se va a ver, no sé si se va a ver en lo colectivo, pero en lo individual seguro. Yo percibo en el entorno organizacional en el que participo a diario que ya está presente el tema del silencio, el tema de la reflexión en cuanto a separar con más conciencia y con más claridad, por ejemplo, el espacio personal del espacio laboral. Y creo que eso hace parte o es consecuencia de un proceso de reflexión individual que ha habido, lo cual a mí me parece un poco esperanzador en términos de que siempre asociamos el silencio con la reflexión y con la quietud, y pocas veces con la acción. Y me parece que reflexionar y mirar hacia adentro sin que eso genere cambios en lo que hacemos en el día a día es un poco infructuoso, ¿no? Ahora, en relación a lo organizacional, yo pienso que tendrían que articularse muchos factores, ¿no? para que ocurra eso efectivamente y pueda ser notorio. Pero en las personas dentro de las organizaciones creo que ya lo están haciendo. Qué interesante esto que nos traes, ¿Querés agregarnos alguna idea más que te haya gustado del libro? ¿Lo recomendás? ¿Es un libro para leer? Sí, es un libro para leer. Titubeé un poco, pero sí es un libro para leer. Lo lees en una sola sentada. A mí lo que pasa es que me toca directamente porque me complejiza el concepto de silencio vinculado con los submarinos, ¿no? Porque, claro. Esto es, si vamos como a la idea estereotípica del silencio, es suspensión de palabras y quietud, y resulta que los submarinistas, por supuesto que para estar en silencio suspenden todas sus palabras y todos los ruidos de la máquina, pero en absoluto están quietos, están en completo movimiento. Esa idea me parece más realista de vincular el silencio con el movimiento y menos ficticia, porque si partimos de la idea de que silencio es reflexión y es sabiduría, y silencio es sencillamente suspender las palabras y estarse quieto, pues cualquiera estaría en la capacidad de ser sabio y de ser reflexivo, ¿no? Sencillamente con llamarse al silencio. Claro. Y ahí es donde a mí me parece que dentro de la idea estereotipada en todos los términos de silencio está sumamente sobrevalorado. Estás ácido hoy, ¿eh? Estás como... Pero vos es tu perfil. Dijiste como una idea así como redondita, como para ir... Es tu perfil más crítico, me gusta mucho Fue invitado a la crítica. Hernando que tenemos hoy entre nosotros. Te agradecemos mucho este espacio. Siempre nos traes ideas interesantes, así que te vamos a estar esperando. Creo que es como estos temas que se abren y no sabes hacia dónde van. ¿A dónde vamos? ¿No? Me gustó mucho. Así que bueno, te saludamos, te mandamos un abrazo grande y esperemos que te trate bien tu tierra. Esperamos verte pronto por acá y esperamos sí. algún otro de estos temas tan interesantes que siempre nos traes. Seguramente. Muchas gracias por la invitación, Martín, y muchas gracias, Luis. Mucho éxito. Un abrazo grande,
Me gustó mucho todo lo que trajo Er. La idea del silencio como tal me parece que le ganó un pedazo de terreno sí. a su Avanzó un poco, claro. a su propia historia, y es una idea que nos queda muy incómoda, aunque lo que acabamos de escuchar de Hernando haya sido como una reflexión muy acabada. Él hizo una traducción como bastante empática y bastante positiva del tema. ¿Viste? Esta última distancia que se nota que a él le abrió algún insight de alguna clase. Claro. Esto de, mirá, la ausencia de palabras no es sabiduría, pero podemos convivir muy bien con la ausencia de palabras si es necesario. Y un comentario más que me quedó dando vueltas es que la vida organizacional mezcló sus silencios y sus ruidos con la vida personal. Se hizo una ensalada, se hizo una coctelera entre lo personal y lo organizacional, que antes físicamente había quedado tan bien separado, que al mezclar mundos mezcló vidas íntimas y privadas y públicas, y entonces trajo como eso que uno podía elegir mantener en silencio en algún ámbito laboral, bueno, se expuso, se cruzó en la cabeza de las personas, con lo cual me queda como una sensación ambigua. No sé si estar positivo sí. o... Yo incluso, a mí lo que se me viene inmediatamente es, viste, como estos dos mundos, ¿no? La mente y lo concreto, lo que pasa físico, que se conectan. Por supuesto, somos el lugar en donde eso se cruza, somos nosotros, los individuos, pero a veces digo, claro, también nos muestra esta situación que la mente tiene como más la capacidad de mezclar todo. Y que si pierde el contacto con, supongamos, yo me traslado para ir a trabajar, me traslado físicamente a una oficina. Eso es como muy ordenador de mi cabeza también, ¿no? Voy ahí a ese espacio, trabajo y me vuelvo. La virtualidad trae como una especie de... Como que las palancas del ecualizador se ponen como todas en el mismo volumen, y eso es como un poco desorientador también, ¿no? Y ahí estamos todos como buscando este equilibrio. Porque no está esta apoyatura física. Me voy a un lugar, trabajo, me siento en una silla. Ahora está como todo, un poco lo que decías vos con el término, como todo una gran mezcla. Vos sabés que hay un término para estos bordes que vos estás describiendo. Viste que en inglés tiene una palabra muy simpática que es el commute, que es el viaje al trabajo. Hay una palabra que te ayuda a... Hay una palabra, no, es la situación del viaje, es la que te desconecta de un lugar y te conecta con otro. Y esas transiciones... algo más, es un término psicológico. Lo escuché el otro día en un podcast de La Nación sobre cómo fabricar tiempo, el que hacen Martín Arrúa y otro Martín Fernández, Pablo Martín Fernández se llama. Es muy interesante la reflexión que hacen sobre el tiempo. Bueno, y uno de los temas que trataban era sobre los límites que borró la pandemia y cómo esos límites, bueno, son necesarios para que nosotros podamos poner la mente en el lugar correcto. Pero creo que acá nos dio un paso más en el sentido de que hay como límites internos que son difíciles de establecer justo dónde empiezan y dónde terminan. Y bueno, nosotros podemos ser ruidosos todo el día en todos lados. Bueno, que el silencio gane como un espacio interior como genuino es un límite, un propio límite adentro, ¿no? Que sería como el gran paso, ¿no? Decimos, este es mi espacio interno y acá no entra nadie. O puedo entrar y salir, pero eso ya como que siento que tiene un nivel de sutileza como de tipo 8 grados. Mira, me anoté un par de cositas. Me gustó mucho que un monje escriba sobre esto y lo haga en términos reflexivos y críticos. Ya me pareció una idea muy atractiva. Claro. Habla de los dragones del ruido en un momento y dije como qué descripción precisa de un mundo interno infernal lleno de ruido, que es un poco el gran shock que hemos sufrido cuando ese tren que iba a 200 kilómetros por hora frenó de golpe con la pandemia. Bueno, todos esos dragones es como si hubiéramos frenado todos juntos y salieron así y nos dieron vuelta por todos lados. Y una frase más que me gustó, y a lo mejor con esto podríamos ir como cerrando el capítulo de hoy, es que este monje dice que meditar no es gratis. Y dije, qué interesante, qué conectado que está la idea de la meditación.
no a lo fácil, sino a lo que no tiene valor en algún punto, ¿no? Y acá lo pone casi como en términos de un entrenamiento. Como ir al gimnasio es gratis y no, ya sabes. No, Claro. no hablando económicamente, hablando de esfuerzo. Y no, es todo un esfuerzo. ¿Por qué meditar no va a ser todo un esfuerzo? Así que bueno. Podríamos hacer un respetuoso silencio sobre el tema Eso te iba a y decir. continuaremos. Con este breve silencio. Gracias, un placer. nos despedimos. Gracias, Muy Hernán. bien. Nos quedó ligeramente incómodo. Buen Es video. como difícil de agarrar el tema en general. No sé qué sensación final te quedó. Sí, es como muy difícil de agarrar por la falta de apoyatura que tiene afuera, ¿viste? En el mundo este material. Y a la vez pero estaba como tan vivo, ¿viste? Tenía como esa, todo el tiempo sentía la contradicción interna para variar, Claro. entre algo que está muy vivo y algo que es difícil de conectar. Vimos poco, igual antes de hablar de Pablo Dors. Acá estoy viendo una entrevista que le hace El País y BBVA que se llama El ejercicio lento de lo cotidiano. La vamos a compartir en la descripción del canal, así que... Excelente, y les recordamos y les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal y que también nos pueden escuchar en Spotify, pueden escuchar los audios de todas las columnas. Y quería agregar, ¿sabes qué? También me gustó, creo que es algo que suelo comentar, si aparece el tema o nos empieza a aparecer el tema de silencio es porque viene a completar una gran necesidad. Creo que un poco vivimos en la civilización del ruido y que estos temas tienen que ganar algún tipo de espacio, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Creo que más ordenadamente ya lo vamos a retomar por algún lado este tema. Reitero el pedido que hacía Luchi. Les pedimos que se suscriban y también que nos recomienden. Si pueden reenviar el link o reenviar el canal de YouTube o pedirle a alguien que se quiera suscribir. Claro, Nos vendría muy genial. Así que bueno, gracias. Muchas gracias.